la gran oportunidad y el privilegio de contar con la presencia de Vicente Citrolena, y como cátedra estamos gustosos de recibirlo, estamos atentos y deseosos de escucharlo, así que bueno, vamos a hacer las presentaciones agradecientes y vamos a continuar. En este caso vamos a darle lugar a unas palabras a la secretaria de Extensión, Nadia Erich. Bueno, nada, simplemente gracias otra vez la participación y a los estudiantes, y bueno, darle nuevamente la bienvenida. Es la primera vez que viene Vicente a nuestra facultad y bueno, siempre es un placer escucharlo y bueno, es una palabra muy más que autorizada y legitimada, digamos, de lo que es su trayectoria para situarnos un poco también políticamente desde lo que son sus palabras respecto de los temas que nos viene a compartir. Así que bueno, aquí acaba de llegar nuestra decana también, iba a decir unas palabras y bueno, te trajimos un presente que ahora te vamos a entregar, Vicente. Ah, muy bien. Y bueno, sí. Eso lo quiero primero, antes de que haga. ¿Lo puedo oír? Sí, claro. O sea, que me están describiendo como alcohólico. Bueno. Bueno, después de este regalo vamos a escuchar unas palabras de nuestra decana, Josefina Villarreal, que va a dar la bienvenida. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todos. Bueno, la verdad que es un gran honor para nosotros contar con la presencia de Vicente. La verdad que es muy auspicioso que podamos ocuparnos de estas temáticas y abrir estos espacios para poder reflexionar sobre la salud mental y bueno, hacer digamos, esta posibilidad de aula abierta, digamos, a la charla, a la discusión y bueno, saludar estas iniciativas y poder por ahí comprometerlo a Vicente de que bueno, se repitan estas visitas, ¿bien? Y contarlo como invitado permanente de nuestra casa. Bueno, más que nada agradecer el esfuerzo ya. Bien, vamos a continuar, vamos a darle la palabra a Daniel Sanz, que nos va a presentar con mayor precisión. Buenas tardes. En el marco de la Cátedra de Psicología Social 1 es la tercera vez que nos acompaña Vicente y me toca presentarlo en un momento, en una época en donde la audiencia tiene casi como parte de su sensibilidad Google, no tiene mucho sentido. La cantidad de información que hay sobre Vicente en la red, cualquiera lo puede chequear y lo puede estar haciendo ahora, si dejan un momento en Instagram. Sí me gustaría presentarlo como hace poco lo presenté por escrito, en el sentido de apoyar uno de los doctorados honoris causa que andan dando vueltas por ahí, y es presentarlo como campeón de la pesca del surubí. Campeón mundial. Mundial. Yo hasta donde salí la nacional, pero ahora es mundial. Escalador del Fitzroy y piloto de avión. Esas son las tres
los tres títulos que yo encontré extraños y que difícilmente encuentran en la red. Más seriamente, pero no solemne, a quienes nos preocupamos, y lo sabemos en relación a esta cátedra por la escritura, a quienes somos seres del lenguaje escrito, decir que Vicente es autor de gran cantidad de libros, pero en particular situarnos en su obra en relación a la escritura, de la cual nosotras tenemos mucha relación porque los escritos breves que hacemos en la cátedra como forma de aprendizaje, como forma de pensamiento vivo, como forma de vivificación frente a la cultura de la mortificación que sucede en la universidad y en la facultad, nos permite entenderlo a partir de, por ejemplo, una obra. Me gustaría presentar a Vicente entonces solamente a partir de una obra que habla mucho de su hacer durante tantos años, que es la antropología teatral poética. En la antropología teatral poética ustedes van a poder encontrar gran parte de las referencias que nosotros utilizamos para los escritos breves. Esa forma de dejarse impactar, de dejarse conmover por lo real de la realidad. Esa forma de, desde la ética, junto con la estética, desde la poética, hacer obra para continuar con esa actividad que es ética del deseo frente a la política de la crueldad, frente a la política del síntoma, decimos también. Esa posibilidad que nos da Vicente de entender su obra. Estaba revisando uno de los dos voluminosos libros de su teatro, Todo es teatro, que termina justamente con la antropología teatral poética, y que en la nota final de esta antropología teatral invita a hacer con su obra creativa y dialécticamente nuestra propia obra, la de cada una. Así que lo que quiero presentar, y con esto termino, de Vicente, es justamente esta posibilidad de hacer obra a partir de su generosa contribución al pensamiento, a la ética y a la estética. Me encontré con una frase de Hegel estos días, que también está en el libro que invitamos insistentemente hace tiempo a prologar, Vicente. Y Hegel decía: la belleza sin fuerza no puede, frente al entendimiento, dar razón, dar sentido. Lo voy a citar textualmente, que es mucho más bello. Hegel escribía, y a propósito de esto de la antropología teatral poética, que utiliza Vicente, me parece que es una cita que algo agrega, o por lo menos entra en tensión, que es, decía Hegel: la muerte, si queremos denominar así a esa irrealidad, es lo más espantoso, y retener lo muerto lo que exige la máxima fuerza. La belleza sin fuerza odia el entendimiento, porque éste le exige lo que ella no puede. Pero la vida del espíritu no es la vida que se asusta ante la muerte y se conserva libre de desolación, sino la que soporta la muerte y se mantiene en ella. El espíritu solo conquista su verdad cuando es capaz de encontrarse a sí mismo en el absoluto desgarramiento. A esto nos invita, como hace tantos años Hegel, la obra de Vicente Sitoleme, y muchas veces sus palabras. Y yo digo, para concluir esta presentación, que Vicente es una muestra con su obra de que quienes frente a los modos del mal hacen el bien, van de mal en mejor. Muchas gracias por estar en nuestra casa. Hay que aplaudir. Bueno, vamos a continuar, y un poco para ordenar, Stephanie Vicent, que también forma parte de la cátedra, va a contarnos y explicarnos un poco la propuesta que tenemos para trabajar. Bueno, buenas tardes.
introducir un poco la presentación de la clase de hoy, que bueno, promete ser una clase abierta, parece que es así. Esta clase abierta está enmarcada en el mes de la salud mental y tiene que ver con el aula feroz. Venimos hablando de eso durante la cursada y proponemos esto de lo feroz en relación a lo que cita el profesor Daniel Sanz, el Manifiesto contra Poder, en relación a cómo la ternura ante las ferocidades actuales no es un concepto usado por casualidad, sino que se promete un concepto profundamente político ante la barbarización de los lazos sociales. Esta es una cita de Fernando Ulloa, maestro también, que Daniel cita en este Manifiesto contra Poder. Manifiesto contra Poder, que es uno de los textos que compone este ansioso libro que ansía ser prologado, valga la redundancia. Quizás esta clase abierta quiera convertirse en prólogo entonces. Para situarnos un poco más, vamos a hablar de la modalidad de escritura breve como una modalidad que hace más de 10 años está gestándose y está queriendo nacer en las cátedras de psicología social de las distintas facultades en las que se desarrolla la psicología social 1. Esta escritura que busca incomodar desde los lugares instituyentes, en la dinámica del instituido, de los instituidos, que se instala esta dinámica en instituciones alienantes, con formas de crueldad en aulas que asocian muchas veces la educación con el sufrimiento. Como contrapoder de ello proponemos una escritura incómoda, una escritura hacia la autonomía que todos tenemos. Y esa autonomía es parte, como decía, de los instituyentes. Dentro de eso hablamos de la escritura como reparo a la salud mental colectiva, entendiendo que en nuestra práctica, digamos, tomamos de la teoría y en la teoría vamos hacia la práctica, pero teniendo como inspiración a charlas con Vicente, charlas de lúcido pensamiento, porque nacieron de la alegría y de compartir, en donde nos acercó sus experiencias de los talleres de escritura y donde nos pudo mostrar, por ejemplo, lo que nosotras usamos como espejo crítico, que deviene de Kant, y bueno, que nos enseña un poco más de que, bueno, que no escribimos en lo individual, sino que seremos y somos leídas y leídos, ¿no? Y que esto nos incita a lo colectivo, ¿no? A la escritura en conjunto. Eso de la escritura del espejo crítico, como modalidad que también viene introduciéndose dentro de este dispositivo que usamos en la cátedra. A partir de dónde sale la escritura, de los dispositivos que utilizamos como insumos, tanto técnicas activas, las técnicas sociodramáticas como relajación para el estrés y también asambleas clínicas que ustedes han utilizado como insumo para poder escribir con presentación de temáticas que tienen que ver con la humanidad entera, ¿no? Que buscan nuestra implicación. La escritura breve es una incitación a la autonomía, a los escribientes autónomos con estilo. En el estilo iría la creatividad poética, quizás. Y también esto de la no ficción, un poco de las escenas que nos atraviesan. Escribimos para tolerar la realidad, escribimos para elaborar un poco y procesar un poco el exceso de realidad, decíamos también en las clases.
escribimos porque necesitamos escribir, decía Vicente hace un rato, en la charla previa. Necesitamos hacerlo para salvarnos de algunas formas hostiles del mundo, ¿no?, que nos rodea y que habitamos. Entonces, la escritura como reparo a la salud mental colectiva, como reparo en el sentido de protección, pero también de reparación, la reparación como elaboración de aquello que nos hace sufrir. Eso en relación a la escritura como reparo a la salud mental colectiva. Salud mental, y decíamos y proponemos desde la cátedra mental con minúscula, ¿no?, en relación a que esté incluida en la salud, no por negarla, sino por entender una salud elemental, diría Fernando Ulloa también, en relación a poder cubrir las necesidades básicas en ese sentido. Entonces proponemos la escritura como salud, como dispositivo de salud, como una modalidad que es novedosa y muchas veces incómoda. Y bueno, fue objeto de inspiración a partir de las charlas que tuvimos ahí en pensamiento lúcido y compartido con Vicente. No robar más el tiempo y permitir que nos siga ayudando a pensar sobre qué significa la escritura, cómo nos implica la escritura como seres pensantes y cómo nos salva. Gracias. ¿Desde dónde partir? Siempre de dónde partimos. También uno parte desde la historia del otro y desde nuestra propia historia. Mi maestro Pichon Rivière decía que siempre estamos marcados por el hoy y aquí. Ese hoy y aquí son ustedes también. No es lo mismo hablar en una universidad, en el marco de una cátedra que tiene una propuesta que en otra época hubiera sido vista como de ruptura total, de descreimiento de los caminos de lo académico, y que tal vez, si eso sea positivo, hoy está más abierta la universidad para recibir esa búsqueda desesperada de la verdad. La verdad siempre es una búsqueda desesperada. A esta altura de mi vida puedo decir que es agónica, que tal vez no tenga sentido. Pero también es cierto que la vida finalmente será el conjunto de los sinsentidos que la lograron. Y por ahí andamos, con ustedes, que viéndolo me doy cuenta que despiertan ciertas ganas de decir ciertas cosas que en otro aquí no se hubieran despertado. Por ejemplo, puedo tocar temas relacionados con la muerte, sabiendo que el impacto sobre su cuerpo, sobre su espíritu, no será ni traumático, ni finalmente con la capacidad de secar el agua, porque están transitando la edad donde la muerte no existe. Y además son parte de una generación que no conoció lo que mi generación conoció, que los jóvenes morían antes que normalmente morían los viejos. Esa
ese exasperado conocimiento no lo han tenido. Yo soy de una generación donde los jóvenes morían antes que los viejos. Y eso me marcó mucho. En este país, por lo menos hoy podemos pensar que el curso natural de la muerte, a pesar, diríamos, de siempre que suceden alteraciones, pero en general estamos viviendo como debe vivirse. Que los jóvenes vivan más que uno y que uno se muera antes. Y que estar en una edad donde, vuelvo a insistir, la muerte no existe. La muerte toca su tambor en la puerta del otro. Entonces me permite hablar, casi hasta con tranquilidad, de un tema que es imprescindible tocar en una cátedra como esta, que quiere tocar todas las puertas, por lo menos tocarlas, abrirlas, ya será como la resolución que ustedes tengan a partir de la experiencia. Y de ahí me vienen así como cosas para ir diciendo, a partir de la cátedra, a partir de ustedes, a partir de este encuentro. Sobre la palabra. Ahora puedo saber que nuestra vida es la agonía del conjunto de nuestras palabras. O sea, que la vida es finalmente todo lo que alguna vez hemos dicho. Y que aquello que queda en el final de nuestra vida es las palabras que hemos podido vivir con el cuerpo. No las palabras solamente que se dijeron. Lo que nos queda del conjunto de nuestra vida, yo en estos días cumplo 79 años, es no solo todas las palabras, sino aquellas que podemos llegar a sostener frente a un espejo, que son las palabras que hemos vivido con el cuerpo. Y no son todas las palabras, porque no hay cuerpo que sea capaz de soportar semejante carga. De ahí en más, Vicente Maestro Ciruela, no excedan en las palabras, para que las palabras no pierdan su potencia de ser, y háganse cargo con el cuerpo de cada palabra que sean capaces de poner en la vida. La vida es eso, nuestras palabras, pero la verdadera palabra es aquella que se convirtió en el cuerpo, que se hizo acto. Y ahí entonces la responsabilidad absoluta del ser con la palabra. Y tarde o temprano tendrás que rendir cuenta de qué hiciste con tus palabras. Y hay un instante en el espejo que el espejo te demanda. ¿Qué hiciste con esa palabra? Por lo tanto, que estén pasamos a otro momento, igual tiene que ver. Que la propuesta sea la palabra concentrada. Tiene riesgos y tiene gigantescas virtudes. La virtud nos viene de la tradición del saber. Nos guste o no, la cultura greco-romana pesa sobre nuestro espíritu, pesa sobre nuestros actos. No es la única que pesa, pero está. Allí viene la concentración, el bien de la concentración, el concentrare. La poesía ligada a la concentración de la palabra, como si desde el descubrimiento del núcleo
podríamos decir que la palabra, en la medida que se concentra, logra al expandirse una potencia de ser que solo se logra allí, en la concentración. Por eso que la propuesta sea escritura concentrada, tiene la virtud de poner en acción la mayor potencia que la palabra encierra como cosa en sí. Siguiendo a Heidegger, ¿qué cosa tiene esa cosa? Que si la cosa no estuviera, esa cosa no sería, esa cosa que la determina. ¿Qué tiene la palabra como propio frente a otras cosas de la vida? Su potencia de concentración. Y nuestra vida, o la agonía de nuestra vida, es extendernos en palabras que nos alejaron de la verdad que buscábamos. Hasta podríamos decir, en el exceso de la palabra estuvo el temor a vivir la vida. Eso suena todo fantástico, entonces. Menos trabajo para ustedes, les proponen trabajos cortos, les proponen la posibilidad de acceder con voluntad o sin ella a una de las virtudes más gigantescas de lo humano, que es usar una palabra concentrada. Todo eso está fantástico. ¿Qué riesgos veo? Los riesgos que a la concentración no se llega por deseo. Se llega más bien a la cosa en sí por necesidad. Y esa necesidad es la desesperación ante la muerte. Y ahí vienen entonces los desafíos. ¿Qué es la muerte como desesperación? Y ahí lo que está es la conciencia de la agonía frente a la belleza de poder estar vivo. Y vivo en la vida, no vivo en la vida que no se vive, en la vida que se convierte en parodia, que se convierte en simulacro, que se convierte en apariencia, que se convierte en sudor de cadáver y no transpiración del cuerpo amado. Y ahí está entonces los desafíos. Escribir corto, sí, pero ¿para qué carajo escribir corto? ¿Para mentirle a la tarea? ¿A dónde vamos? O escribís la tarea con todas las palabras que se te demanden, o escribís la tarea de la vida y en la medida en que la profundizás, vas haciendo el proceso de llegar a la concentración de la palabra elegida. No, es casi imposible encontrar la palabra concentrada, porque en esa palabra que se concentra está toda la potencia de la vida que podés poner allí. Si no, es el simulacro de la concentración, es el simulacro de la potencia. O escribís con exceso o escribís concentrado, pero para llegar a la concentración muchas veces tenés que pasar por el exceso, porque si no, no llegaste a la concentración, llegás a la apariencia de lo concentrado. Y este mundo abunda de apariencias, está excedido de la apariencia. Entonces el tema de fondo es cómo llegar aceleradamente a la concentración. La pregunta, ¿están dispuestos? ¿Están dispuestos a concentrar la palabra hasta que la palabra sea tan potente que la palabra realmente diga lo que debe ser dicho? Que la palabra despierte el principio de la vida cuando cada palabra que nacía era la vida que estaba. Hubo un momento, uno puede imaginárselo, en que el hombre fue esclavo de su palabra.
Ahora hay como una posibilidad de decir lo que se dice y no decir nada. Hemos entrado en los terrenos de la posverdad, que es precisamente el no hablar nada. Porque lo que no tiene verdad es lo no hablado, por más que tenga apariencia de mensaje, apariencia de relato, apariencia de discurso. La palabra sin agonía es una palabra que no existe, y la palabra sin agonía no puede ser mentira. Tiene que ser la desesperada búsqueda de la verdad en los laberintos de la belleza. ¿Cómo se llega allí? Si parten de la liviandad, el destino es la estupidez, la complicidad con esta pesadilla que llamamos vida, y que cada vez huele más a una muerte que tampoco es muerte, pero tampoco es vida. Es una no nada. Y eso es lo que nos presenta el tiempo de hoy. ¿Cómo te jugás por la palabra? ¿Qué hacemos con nuestras vidas para que cada vez que la palabra aparezca, esa palabra tenga el sentido inocente, original, primigenio, como lo que nace de la vida para ser la vida, para ser respetado como vida, para ser amado como vida? Entonces pueden entrar en la propuesta de esta cátedra desde varias formas. Una es mintiendo. Escribo poco, así tengo menos tarea. Otro es, me animo a sostener la palabra que pongo. Y cuanto menos palabras pongo, cada palabra de esas me está exigiendo más. Me está exigiendo la exasperación de la verdad, en un tiempo en que nos demandan que para estar vivos seamos cómplices de la posverdad, cómplices monstruosos de una sociedad monstruosa dirigida por monstruos. Porque a mí lo que me despierta el actual gobierno es una sensación de que me voy a morir en el tiempo de los monstruos. Y si me tocaba morir con los monstruos, prefiero enfrentar a los monstruos que enfrenté en su momento, que por lo menos no se disfrazaban de no monstruos. Eran monstruos con uniforme, con discurso de monstruosidad. Y los monstruos que hoy nos dominan son monstruos de la mentira, que hablan de diálogo, que hablan de amor, que hablan de alegría y exudan veneno por sus poros. Y han convertido el cuerpo en cadáver, pero no asumen la responsabilidad de la muerte. Por más que la muerte nos llegue por todas las formas. Primero imponiendo que la mentira es la verdad, imponiendo que el diálogo se puede fundar en posiciones asimétricas totales. El que no tiene ni siquiera el cuerpo para responder ante la vida y tiene que enfrentar a los dueños de la vida, apoderados de la economía, apoderados del poder, de la represalia, del discurso, de los medios de comunicación, de la riqueza del país, de la historia del país, de la tradición del país, del mañana del país. ¿Qué más esperan para desnudar a los monstruos? Y si no se animan a desnudar a los monstruos, terminen con la falsedad esencial de buscar palabras poderosas cuando no son capaces de enfrentar la mentira que desnutre las palabras. Basta de joda. Para hablar en serio hay que vivir en serio.
Los huesos responden por las palabras. Los actos responden por las palabras. La verdad responde por la palabra. Y no se olviden de la belleza, pero la belleza no viene con la mentira. La belleza no viene con la cobardía. La belleza es un niño ahogado en un aire que huele a cadáver todos los días, más a cadáver. El cadáver de la angustia, el cadáver de la desolación, el cadáver del silencio. Miren qué tarea. ¿Serán capaces? ¿Serán capaces de escribir corto? Bueno, yo sí les miro los rostros, puedo sospechar que si alguien, cuando yo tenía la edad de ustedes, me decía todas estas cosas y yo escuchaba, por lo menos queda abierta la sospecha que sean capaces de hacerse cargo del desafío. Apuesto a esa sospecha. Apuesto a que se hagan cargo de ese desafío. El tema de nuestra vida es que cuando te llega el desafío que a lo mejor no buscaste, te ponen en la encrucijada. Porque si no te planteaste la encrucijada, te podés hacer el tonto. Pero desde que el día que te la plantean, ¿qué haces para seguir viviendo como un tonto? O como un estúpido en lengua de Aristóteles. Aristóteles habla del estúpido como aquel que cree que Atenas puede seguir siendo con gente que solo piensa en sí mismo. Dice Aristóteles, pobre Atenas, con tanta gente que cree que su salvación es la salvación de todos. Bueno, ese es el tema. Se está imponiendo como verdad o como posverdad que la salvación individual de algún sujeto es la salvación de la sociedad en su conjunto, de la patria como romanticismo exasperado y válido, o como del mañana, como la necesaria capacidad para enfrentar a la agonía del presente. Y bueno, ahí andamos, ahí estamos. Yo no tengo ninguna obligación de hablar ningún tiempo determinado. Hasta aquí dije algo que quería empezar a decir. Me siento mejor por haberlo dicho. Y además son los lujos que me doy a esta edad. Pero si no me los doy a esta edad, ¿para qué carajo viví hasta esta edad? Ahora puedo decir lo que pienso. Algunas veces uno se pone la piel de otro para decir. El tema es que llega un instante en tu vida en que te sacás la piel del otro y te quedás con tu propia piel. Y la tenés que aceptar. Mi sueño es que si uno se saca la piel del otro, le queda en su rostro la maldita piel de la poesía. ¿Será ese finalmente mi rostro? ¿Habré pagado lo suficiente para tener el rostro que busqué toda la vida? ¿Verán en mí ese rostro o ni siquiera yo lo puedo ver? ¿Cuál es el rostro de ustedes? ¿Qué rostro buscan tener? ¿Se quedarán con la propia piel o buscarán la piel del sueño? Bueno, como
aquí estamos en un grupo, yo ahora paso la palabra y ya se me dirá qué tengo que hacer y cómo debo hacerlo. Porque yo aprendí con los años que hay que hacer caso a los demás. Bueno, en realidad No parece andar. acá. ¿Me escuchan? Tenés una voz bárbara. Buenísimo. No, en realidad por ahí escuchando más como espectadora, me preguntaba ¿cómo definirías la belleza? Porque quizás cuando hablaste ahora, la hablaste en lo que no está haciendo, ¿sí? En este niño ahogado. ¿Qué sería para vos la belleza? Voy a buscar algún amparo. Con los años uno busca amparo. La inocencia se pierde con los años. Me gusta Kant, que es un filósofo que ha hecho, entre muchas cosas, una contribución al plantear una diferenciación entre lo bello y lo sublime. Hubo una etapa, diríamos, desde el pensamiento, desde la legalidad de los pensamientos legalizados o mínimamente legitimados, que la belleza respondía a ciertos parámetros que se fueron como repitiendo en la historia de la humanidad. Y este pequeño libro de Kant plantea algo que ya se ha como naturalizado, que lo aceptamos, que esa belleza que se liga con lo armónico, que se liga con lo calmo, que se liga con lo ordenado, y que Aristóteles a la vez lo pone como en la posibilidad humana de reproducir la armonía casi divina de la naturaleza, es decir, lo que está bien hecho de la mejor manera, o tal vez de la única manera para que todo se conjugara en cierta serenidad, en cierta paz, en cierta emoción sin exceso, ¿verdad? Por ahí se fue como acunando el concepto de la belleza, que además, como todo concepto, puede ser falso, y lo es si se excede algo que es también parte de la vida. En la vida hay desarmonía. Desarmonía que ya, por ejemplo, el mismo Aristóteles, porque el concepto de lo bello y el concepto del bien, que son los dos grandes conceptos que mueven la vida de una manera u otra, tienen su origen allí, en ese momento de esplendor de la cultura griega, se han tomado como modelos y, nos gusten o no, siguen pesando en nuestras vidas. Como alguna vez dijera el pensador Umberto Eco, todo lo demás que se construyó en relación al bien y a la belleza son anotaciones al pie de página de algunos de los textos de Platón y básicamente debajo de la poética de Aristóteles. Muy bien, entonces, ¿de qué hablan Platón y Aristóteles, que han fundado el concepto del poder dominante? Acá viene el otro tema, porque nosotros nos mentimos. No hay un solo concepto de belleza
ni del bien, que a la vez comprenda al conjunto de la humanidad. Suelto así, pues si no se convierte en una clase mía y no era el sentido esto. Pero yo parto de la idea de que todos los grandes valores a la vez deben ser vistos en relación al poder concreto en cada momento histórico. Cuando Aristóteles dice que las mujeres no son plenos seres humanos, no está diciendo algo en el aire que permita una risa. Determina una realidad concreta que siguió vigente en la humanidad y que, entre otras cosas, legitimó y legalizó que la mujer no participara de la vida política. O sea, por un lado Aristóteles dice, el ser humano es un ser político por excelencia. Es la política lo que te da categoría humana. Y luego dice, la mujer no debe participar de la política porque no es un ser humano pleno, no es joda. Porque en este país la mujer recién pudo votar en 1949. Es decir, que un pensamiento de más o menos 330, 340 años antes de Cristo duró hasta 1950. O sea, más de 2000 años. No es un chiste, es un poder. Cuando Aristóteles dice, los pobres por naturaleza son feos, sucios y malos, que después tomaron el concepto para la película que recordarán, no es un tema menor. Los pobres por naturaleza son sucios, malos, pero además feos, que es lo contrario del concepto de lo bello. Está lo bello porque está lo feo. O sea que también en el libro mayor de la belleza, que nos viene vía Aristóteles, ya hay una marca fundante. Si sos pobre, sos feo. La belleza es la riqueza y la fealdad es la pobreza. Es decir, que es lo bello. Bueno, entonces yo te puedo decir, según Aristóteles, y un pensamiento que concretamente sigue hasta el día de hoy, no hay que mentirse, el pobre es feo. Y la belleza es de la riqueza. Y buena parte de la sociedad sigue pensando así. Lo sigue pensando. Bueno, por ahí vienen cosas, pero que tienen ejemplo. ¿Cuándo aparece el rostro del feo, entre comillas, como protagonista del arte? Recién, en el siglo XIX, si no me equivoco, es en el año 1880 aproximado, cuando Vincent van Gogh pinta Los comedores de papa. Hasta ese momento, ningún feo, entre comillas, fue protagonista de una obra de arte. Y miren que tenemos siglos y miles de años con pintura, con arte de la belleza. Y nunca el protagonista fue, entre comillas, un feo, un pobre, un trabajador. Porque esos feos de Vincent van Gogh son trabajadores, humildísimos trabajadores que están comiendo lo que comen los trabajadores, poquita cosa. Que están ellos, que son campesinos, que plantan papas, están comiendo lo poquito que un campesino podía comer en Europa en esa época, que es una sopa de papas. Y huelen mal a la tierra, y están pintados del color de la tierra, y tienen rostros de caballos. Y la pregunta es, ¿hay belleza ahí? Y ahí empieza, si se puede decir con seriedad, una nueva disputa
sobre qué es la belleza a partir de la no belleza, entre comillas, que por primera vez aparece en un cuadro potentísimo como ese cuadro que ha marcado a buena parte del arte a continuación. Pero el antecedente de este pensamiento también lo podemos tomar de Kant cuando distingue entre lo bello y lo sublime. Y ahí Kant dice: lo bello es el orden, la serenidad, lo tranquilo, entre comillas o entre paréntesis, lo que pueden tener los ricos, esa serenidad del que tiene, que no sufre la agonía cotidiana que sufrimos buena parte de la humanidad y que sufren muchos estudiantes. Yo sigo dando clases en la universidad y les digo que los otros días hubo una reunión de estudiantes para ver cómo pueden hacer para faltar un día más porque no pueden pagar el gasto de viajar todos los días. ¿Y qué contesta? Mire, profe, lo respetamos, nos gustan sus clases, pero ¿cómo podemos hacer? Estamos hablando con varios docentes a ver si podemos venir un día menos porque el viaje nos sale muy caro. Y entonces vos empezás a darte cuenta que las relaciones de la vida, con el bien, con la belleza, con el conocimiento y con todo, nos guste o no nos guste, está marcado cotidianamente por algo antiguo que se llama las luchas de clase entre el pobre y el rico. Y de esa lucha surge también qué es el bien, qué es el mal, qué es la ética, qué es la estética. Creer que las concentraciones de conocimiento van fuera de la vida cotidiana dura poco si alguna vez querés mirarte en el espejo. Dura poco. Te da tranquilidad para no mirar al que está tirado en la calle. Pero si algún día querés mirar al que está al costado tirado y te empezás a plantear un montón de cosas. ¿Qué es lo bello? Es fundamental planteárselo. No podemos vivir sin belleza. Ahora, el término es ¿qué es belleza? ¿Quién determina qué es lo bello? Es tan potente el que determina qué es lo legal como el que determina qué es lo bello. ¿O alguien quiere vivir sin belleza? Bueno, pero ¿qué es la belleza? ¿Qué es la fealdad? Ahí está, y bueno, y ahí empiezan entonces a darnos cuenta que todo es creación humana y que la creación humana está ligada a la posibilidad de decidir. ¿Y quién decide? El poderoso. ¿Y de dónde viene el poder? De la concentración de la riqueza. Y si tenés riqueza, la historia enseña que determinás la ley, la moral, la ética, y hasta casi, si no lo toma mal nadie, qué es el pecado y qué es el no pecado. Pero honestamente creo que hasta la religión está marcada por quién tiene poder y quién no lo tiene. Entonces, otra vez Kant. Kant dice, bueno, está esa belleza clásica y podemos acuñar el concepto de lo sublime. Y hasta ahí llega Kant. Pero te dice lo sublime y te da pie para subirse a ese tren. Yo, obvio, humildemente me he subido para reflexionar. Cuando te dice la belleza es el orden, la armonía, la calma de un día de sol fantástico. ¿Qué sería lo sublime? Porque también te conmueve y te dice simplemente una noche tormentosa. Bueno, una noche tormentosa en lengua de Kant es un rostro sufriente, que no es armónico, porque el que sufre no tiene armonía. No tiene esa plácida serenidad y belleza del estómago sereno con la comida, porque hasta la comida pobre en general es mala de digerir y por más hermosa que sea
Y sí, con el estómago hinchado, inflamado por la mala comida, tu belleza se escapa como los perros en la noche horrorosa. Entonces, ¿qué es la belleza? ¿Desde dónde lo preguntamos? ¿En qué momento histórico? Y en relación a quién, a qué, y me atrevo a decir, ¿y para qué? ¿Y para qué? Y ahora viene la otra cuestión que tiene tanto que ver con tu escritura, y es, ¿qué es la belleza de lo no bello? ¿Y qué relación tiene eso con la propuesta de la psicología social pichoniana, el mismo Enrique Pichon-Rivière, de transformación de lo siniestro en maravilloso? Bueno, eso también es muy complejo. No, todo es complejo. Y además me encanta que sea complejo. Lo único malo es, por ejemplo, que los otros días mi hija se enojó conmigo porque estaba apurada y me plantea un tema. Estaba desesperada y necesitaba un consejo. Y yo digo, lo que me planteas es complejo. Papá, no, como padre, no te pongas a reflexionar. Tengo que dar la respuesta en 15 minutos. Para ella es importante. Entonces me di cuenta que mis tiempos, y cada vez más, yo me voy convirtiendo cada vez en un hombre más lento. Ayer no veía nada, porque algo me pasa en la vista. No me podía poner lentes. Entonces tenía que hacer el trámite para subirme al avión. Digo, ¿qué hago? Entonces fui, me presenté y dije, desde hoy me declaro ciego, no veo. Y el muchacho que me atendía no era un mal chico, pero ya se enloqueció. Digo, soy incapaz. Si no me ayudan no puedo viajar. Entonces me mandaron a sacar pasaje en una oficina que era para discapacitados. Y conocí el maltrato. Me asumí como discapacitado porque en ese momento concreto no podía ver nada y tenía que llenar cosas ahí en la computadora, que soy torpe, pero algo puedo hacer. Pero con los ojos como los tengo, que se dan cuenta, no veía nada. Y simplemente fui a la oficina que atiende a los discapacitados y conocí un nuevo maltrato. El maltrato que en general he conocido, permítanme reírme de mí, es cuando en algún lugar digo, soy hincha de Racing. Porque en general la gente me trata mal. Aunque sé que ahí está la envidia. Eso es de envidia. Pero, ¿cuál es la envidia y el prejuicio que lleva al maltrato? Pichon se lo planteaba. Dice que te tratan mal porque finalmente hay una envidia. Una envidia aún en el sufrimiento. Por ejemplo, alguna gente me podía mirar con envidia porque yo podía hacer el trámite más rápido. Es decir, no hay un buen amor. Estamos viviendo en tiempos de mal amor, de mucho enojo. El maltrato es una forma de la lucha de clase. Hay que tratar mal al pobre, al que tiene algún impedimento, porque todo el mundo sabe que esta sociedad está organizada desde los actos del mal y no desde los actos del bien. Y a partir de ahí, por más que te lo quieras mentir, sabemos que las cosas finalmente que están hechas desde el mal y no desde el bien ni menos que del amor. Ese es el tema. Vivimos en sociedades sin amor. Me permito ahora volver a la pregunta
que me había hecho mi querido amigo. ¿Qué sería lo esencial de lo que yo tengo que responder? Eso, el trabajo de la escritura en relación a esta belleza de lo no bello, que a mí me parece en línea con el trabajo mucho más complejo en cuanto a más dispositivos que Pillon-Rivière pensaba del pasaje de lo siniestro en maravilloso. Creo que hay resonancia en ese trabajo de la escritura, pero que también esa está en transformación. relación a la experiencia concreta de cada uno. Y ahí viene el peligro de lo autorreferencial, pero la pregunta insistente y compleja que me hacen me da, o empiezo una reflexión abierta con los riesgos de no terminar, o parto a partir de momentos que yo pueda ver como experiencia y como las respuestas que me dio el trabajo. Tus escenas como para un escrito breve. Muy bien. ¿A dónde he ido? Muy bien. Yo en el año 1964, creo que nadie sacándome a mí había nacido acá, armé un taller de escritura en la cárcel de Villa Devoto. Ahí yo empecé a sacar experiencias en la cárcel. Y estas experiencias no son tan poquitas, porque a principios de este año organicé un taller de escritura y pintura en la cárcel de mujeres de Chaco. Quiere decir que esta tarea del 60, hoy son 50, 60 años, yo qué sé, en el intervalo siempre lo seguía haciendo. Entonces uno ahí puede ver cómo hay una experiencia acumulada, hasta podría saber como un cierto saber, podría decir, porque si sigo haciendo talleres en las cárceles, en los manicomios, en tantos espacios donde roza la muerte y el dolor extremo, tal vez desde ahí me acerque a ciertas respuestas que tengan algo como de potencia. No es solo estar sentado en mi casa, así, no, tranquilo, bueno, ¿y cómo va el mundo? No, así me pongo para pensar en Racing, ¿no? Para pensar en la alegría de la vida. Pero cuando yo me interrumpo sobre temas más de la vida, me angustio y reflexiono desde la angustia. El trabajo de pensar el mundo es un trabajo que angustia, y hay momentos que te angustia más, porque uno queda como, por lo menos si querés vivir la vida en serio, quedás comprometido con la vida, y cualquier cosa que reflexionás, aunque sea poquita cosa, lo que vos hagas o digas, te exige una coherencia con tus actos. Yo en general he pagado con el cuerpo por todas las locuras que he dicho y he escrito. Y he pagado duro, he pagado con usura. He conocido el exilio, la persecución, la censura, atentados contra mi cuerpo, fui echado de la universidad, es decir, conocí el exilio, la cárcel, más o menos he pagado con el cuerpo, con exceso, con usura. Entonces creo que puedo tener como una cierta verdad, en el sentido que lo que dije fue acompañado. En este caso, por eso, ¿desde dónde le contesto a tu pregunta? A la pregunta la contesto desde trabajos, años de trabajo. Y ahí puedo ver, yo qué sé, ciertas cosas. Primero, la pregunta, ¿cómo se transforma lo siniestro en maravilloso? ¿El arte puede transformar lo siniestro en maravilloso? ¿Las palabras de ustedes pueden transformar lo siniestro en maravilloso? Bueno, el tema es que no importa si puede o no puede. Lo que importa es el viaje. No importa el puerto. Si les importa el puerto, dedíquense, por ejemplo, a tener un banco.
Los bancos tienen que existir, porque si no existen, ¿cómo cumplo el sueño de asaltarlos? Para lo único que sirve un banco es para el sueño de asaltarlos. Es un sueño fantástico. Es difícil que lo cumpla. Pero si alguien me entiende, Vicente, te damos una chance de que seas más feliz que nunca en tu vida. Entonces, mi duda sería ¿qué banco? ¿Cuál podría ser el peor banco? Bueno, no tengo nada contra los chinos, pero la vez pasada hice un trámite en el banco, no sé cómo se llama, el banco, sé que era el banco de la banca china, me trataron muy mal. Porque soy lento, ese es el tema. Los empleados de ese banco eran todos muy rápidos. Entonces yo llego, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vengo, a ver, no, tranquilo. Bueno, ahí no se puede ser tranquilo. Parece que hay que ser muy rápido. Yo, ahora, si volviera al banco chino, antes de robarlo todo, les recitaría un brevísimo poema de un chino, Li Po. Dice el poema: y Li Po murió de alcohol, quiso besar a la luna en el río amarillo. Miren qué hermoso poema. Sí, claro, si yo voy y el tipo todo apurado, ¿qué quiere? No sé, vengo a averiguar, porque de la universidad ahora que van a depositar el sueldo acá, pero a ver, rápido, rápido. Bueno, mire, primero, Li Po. ¿Qué es para usted? Quiso besar a la luna en el río amarillo. ¿Existe el río amarillo? ¿O es simplemente un color? Bueno, ahí se complicarían las cosas. Por lo tanto, dejamos el banco chino. Lo que sí sé que si no es el banco chino, algún banco yo quisiera robármelo antes de morir. Ahí viene la parte anarquista de mi abuelo. Yo tengo un abuelo que fue anarquista. Y todo anarquista soñaba con robar un banco. ¿Pero para qué? El tema es de fondo. ¿Qué haces con lo que sacás del banco? Bueno, los anarquistas en general fundaban bibliotecas, editaban libros. Me parece que no estaba tan mal. Y detrás de eso, ¿qué? Y intentar pasar de lo siniestro a lo maravilloso. Lo siniestro finalmente es un concepto complejo, porque es un concepto de Freud, que está pensado, no conozco bien la cabeza como piensa un alemán, pero pasé mi exilio en Holanda, mi mujer es holandesa, tengo hijos y nietos holandeses, veo más o menos cómo funciona y funcionan más o menos como ciertas pautas de pensamiento. ¿Qué es lo siniestro? Detrás de lo siniestro es que todo finalmente, aunque no sabemos qué es, tenemos sospecha de lo que es y que es muy antiguo. ¿Cómo se va de esa situación que finalmente es muy antigua, indescifrable en su totalidad, que te angustia, que te desafía, que lo ligamos más con lo no conveniente y con lo conveniente a lo sublime, ¿verdad? Que sí lo ligamos con Kant o sin Kant, pero como algo que es lo opuesto, que podría ser no de lo feo a lo bueno, porque ahí está, yo no quiero entrar en contradicción con lo que dije antes, no quiero pasar de lo feo a lo lindo, porque no hay lo feo y no hay lo lindo, ese es el tema. Entonces, si siniestro lo tengo que poner como si mi maestro lo hacía, yo soy más extremista que mi maestro Pichon, él
tenía también más clásicamente una formación más clásica, para él había un arte normal y un arte patológico. En mi libro, justamente Conversaciones con Pichon Rivière sobre el arte y la locura, mi maestro mantiene el concepto más tradicional: el homosexual es un enfermo, siguiendo a Freud. Hay un arte feo, patológico, y un arte bello, un arte normal. Yo no creo en nada de eso. Yo no creo que hay un arte bello y un arte feo. Hay arte. No entiendo esa diferencia. Por lo tanto, ¿qué deposito detrás de siniestro y qué deposito detrás de maravilloso? Y no lo tengo claro. Pero sí, cierta claridad podría aportar levemente: es aquello que no era, ahora es. Lo creado. Es decir, porque lo no creado es muerte. Y la muerte sí que podemos decir es el orden de lo feo. Porque la vida para mí es maravillosa. Entonces, a partir de ahí, todo proceso creador es maravilloso. Y entonces, el mal, entre comillas, el mal es no hacer la cosa. En la medida que se hace, ya tiende a concretarse el bien, a concretarse la belleza. Es decir, es el acto de la creación. Y en el acto de la creación, entre comillas, lo feo y lo bello son tan necesarios, porque en la vida está comprendido todo. El tema es la división que uno hace a posteriori. Y en la división que uno hace a posteriori, quiero ver en qué lugar estás. ¿Sos el dueño del banco o sos el dueño de la chacra, como pasaba en esta región, en una etapa de la región, que la gente pedía créditos y luego el banco se quedaba con la chacra y al chacarero lo tiraban en la calle? Fue cuando se empezó a nacer la agrupación de mujeres chacareras, que se iban a cada chacra que el banco quería rematar, se paraban ahí y peleaban a lo loco frente a los banqueros. Tienen que recordarlo, es parte de la herencia que tienen que tener ustedes, porque es muy fácil vivir sin herencia. Pero cualquier idiota vive así sin herencia histórica. Hay que hacerse cargo de las herencias. No que vayan a robar un banco, pero sí hacerse cargo de la herencia de las mujeres chacareras, enfrentando al banco que quería rematar y remató cualquier cantidad de chacras en esta zona también. Es decir, lo siniestro a lo maravilloso para mí es el pasaje de lo no hecho a lo realizado. Cuando se hacen las pautas y los docentes tenemos el rol de, como alguna vez me han preguntado, ¿qué hizo Pichon en su vida? Me ayudó a encontrar mi camino. Ese es el rol de un maestro, ayudarte a encontrar tu camino. Para ayudarte a encontrar tu camino, los docentes pueden plantear este tipo de cátedra abierta con el riesgo que le trae al docente. Si vos sos docente y seguís por el camino que te marcan académicamente, te va a ir bien. Si te metés en estos lides creativos, nunca sabés cómo va a terminar con vos, con los docentes, con la universidad. Abrís algo, a una disputa. Es potentísimo. El bien acá, en mi criterio, es que ustedes escriban los textos. Si les salen concentrados, mejor. Y si no, disputen con la cátedra. Y díganle, no los podemos hacer tan concentrados porque todavía no sabemos. Y no queremos mentirnos. Permitan que hagamos el proceso de concentración. Empiezo a hacerlo más extenso y luego voy aprendiendo a concentrar. Porque si la tarea del sabio es justamente del gran poeta, es que con el transcurso aprende a concentrar. Un gran artista es aquel que logra manejar su instrumento y logra finalmente con menos decirlo más, que es finalmente
el bien y la belleza. ¿Qué es la belleza para mí? Y con lo menos decirlo más. Es el verdadero arte. Y ahí me doy la mano con Aristóteles, porque finalmente Aristóteles dice que el orden de la naturaleza está no en el lindo y el feo, esa es una boludez de Aristóteles, está en lo otro, en lo que él encuentra que hay un orden de armonía en la humanidad, que luego en lengua de Spinoza, el filósofo, es el primero que se atreve a decir, en esa armonía de la naturaleza está la esencia de Dios. Y es por eso a Spinoza luego lo quieren matar los judíos y los católicos, y las dos religiones lo expulsaron de sus filas. Y para colmo luego el propio gobierno de Holanda también lo expulsó. O sea, cuando vos te animás a ver el bien en la totalidad del universo, y en general te pega. Ese es el tema, el pensamiento autoritario. Y para que no exista pensamiento autoritario, tiene que estar la valentía del sujeto. Ustedes son estudiantes sujetos. Si de vagoneta no haces la tarea, y no es serio. Pero si vos disputás porque crees que la tarea es un proceso y lo planteás, todo docente se siente maravillado, porque quiere decir que su trabajo sirve para algo, para despertar un diálogo de verdad, para hacer un proceso en serio. Es decir, bueno, eso es el desafío. Y como todo desafío, pone en riesgo al que lo hace también, a la cátedra, obvio. No es fácil caminar sobre el camino que vas haciendo. ¿Sobre qué escribo?, te dijo el interno del hospicio, y vos le dijiste, imagínate que entra Cristo y te acuchilla en un ojo. Sí, la verdad que es mi pregunta. Yo tengo siempre... ¿Me lo contaste? Sí, pero vos lo largás así. Más o menos había armado de poesía. Les cuento que esta barba les pareja y todo eso es porque estoy interpretando todos los domingos una obra que yo he escrito que se llama El Cristo Rojo, que es sobre la vida del poeta y filósofo Jacobo Figman, que estuvo 28 años internado en un hospital psiquiátrico. Yo me enteré de su poesía leyendo, me dijeron que no sabían si estaba vivo o muerto, lo empecé a buscar y lo encontré en el hospital. Y bueno, luché por él, logré que finalmente sus 2 años de vida pudiera vivir afuera conmigo. Y en esta obra que estoy haciendo todos los domingos, yo interpreto a Jacobo Figman. Una de las primeras experiencias de tutelaje, ¿no?, de Argentina. Sí. Y un joven poeta que estuvo internado y ahora está muy bien y afuera, hace de mí cuando yo era joven. O sea, nada está claro, nada, porque yo aparentemente soy el sano y hago del enfermo. Y el que estuvo enfermo hace del sano. Entonces ya nadie sabe nada. Es fantástico, porque nadie está loco ni nadie está sano. Y si yo veo los rostros de ustedes y me detengo en cualquiera, no sé de dónde lo pongo, de aquí o de allá. Pero volviendo a la pregunta, yo siento que hay una exasperación. Miren, yo quiero escribir, el tema de fondo es que se me van los años, pero tengo una obra que no terminé, que está basada en que Abraham en la Biblia cuenta que Dios le manda a Abraham que acuchille al hijo, a su único hijo. Y Abraham había tenido ese hijo cuando tenía como 100 años. Y Dios le dice por vía del ángel,
que acuchillar a tu hijo, ¿verdad? Algunos hacen así porque han leído la Biblia, muy bien, no soy el único loco que leyó la Biblia. Tenés que mostrarme tu amor, ¿no? Y para mostrar tu amor vas a tener que acuchillar a tu hijo. Yo quería esta relación mezclarla con un momento de Ernesto Guevara, que está en Bolivia, lo narra Guevara en su propio diario, y los están persiguiendo. Y los campesinos bolivianos los denunciaban. Y él ve pasar a un campesino boliviano, lo tiene frente a él. Y él había dado orden a su pequeño grupo que cuando los veían había que matarlos, porque iban a denunciarlos y era el fin de esa revolución que querían hacer. Y Guevara lo ve y le apunta. Y para su suerte o desgracia, nunca se va a saber, el campesino lo mira, a la distancia lo mira. Y él entonces apunta y ante la mirada del campesino baja y no le dispara. Y el campesino hace lo que para él es el bien. Va ahí cerca donde había un grupo de militares, lo denuncia a Che, vienen los militares, matan a Che y matan a todos los amigos, a los compañeros de Che. Miren la situación. El Che muere finalmente por ir en contra del propio principio que le había puesto, de que si querés hacer la revolución y el bien a la humanidad, la muerte de uno no puede ser más importante que la vida en la revolución y en el bien y en el nuevo mundo que vas a hacer para los todos. El uno o el socialismo para el bien de todos. Y en el momento, por más que le había dado la orden, él elige la vida del uno. Porque el uno lo había mirado. Entonces yo quiero relacionar esto. Porque también, por otra parte, Dios en principio, por amor, quiere probar el amor concreto del otro, pero por amor da la orden de matar. Orden que por supuesto era un poner a prueba, porque luego viene el ángel y le dice, insensato al pobre Abraham que ya había desenvainado el cuchillo. Ese es el tema. El tema no es Dios, es Abraham. El amor lo llevaba por amor al todo, a Dios, a matar al uno, su propio hijo. Son como situaciones de tensión insoportables, que te hacen dudar de todo. Es decir, por eso cada vez que me pongo a trabajar en algo, me pongo a pensar, me quedo siempre como sin saber dónde es el acto del bien y dónde es el acto, entre comillas, del mal. Porque es más complejo y en la medida que leo más y que me hago menos autoritario, se me complica mi propia vida. Es decir, cuando yo me encuentro con Friedman, era muy joven. No soy el hombre viejo que soy ahora. Entonces, de algún lugar, yo quería mostrarle al gran poeta, al gran filósofo, que aunque estuviera en un manicomio, yo sabía que era un gran poeta, yo sabía que era un filósofo, porque no soy un genio, pero sé de filosofía, y no soy un genio, pero escribo, creo que buena poesía, y yo sabía que él era un maestro. Entonces, desde algún lugar lo quise poner en la exasperación. Y entonces así, de muy joven, le quise preguntar lo máximo. Y finalmente hoy me doy cuenta que si alguien viene y me hace esa pregunta a mí, y yo podría mirarlo y decirle, tenés que caminar más para tener derecho a esa pregunta. Por eso lo pregunté. Era muy pobre.
Y todavía no tengo respuesta. Ese es el tema de fondo. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde pasa el bien? ¿Por el que está cerca nuestro o por la totalidad? Yo a esta altura creo que si vos querés salvar al mundo y no amás al que está cerca, tengo derecho a sospechar de tu amor al mundo. Y si solo sos capaz de amar al que tenés a tu lado, tengo sospecha a dudar de que vos realmente al que está a tu lado no lo amás. Y la pregunta final es, ¿puede ser el mundo algo más que una sospecha? Muy bien. Y la pregunta es ahora, ¿para dónde vamos? ¿A las preguntas? A las preguntas. A los propios pensamientos también, ¿no? Podemos estar ahí a abrir. Pero qué bien que se portan. Primero no se van, eso ya es muy bueno. Les agradezco que no se vayan. Y miren todo lo que hablé por una botella de vino. Miren que desapareció la botella. Sospecho que alguien la agarró. Sospecho que alguien se aprovechó de mí. Bueno, está bien. Como digo, si ahora si la toman entre varios, tienen mi aprobación para Bueno, por ahí ahora la idea es hacerlos partícipe y proponer, porque tenemos dos posibilidades. Un poco en función del tiempo, podemos abrir a preguntas, seguir dialogando, o tenemos la posibilidad de poder pensar y realizar la asamblea clínica. Es una opción que podemos elegir entre todos. Escuché la asamblea. Muy bien. Asamblea clínica. Invitados todos, ya sabemos. Intentemos en lo posible acomodar los bancos, por lo menos para hablar con algunos, sobre todo los que estamos adelante. ¿Sí? Los de atrás pueden quedarse y solo los de atrás